Muy buenas, señores y señoras, amigos y amigas de la historia. Hoy tenemos otra vez con nosotros a Chus. Jesús Muy Galán, muy buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. muy buenas noches. Aquí estamos, un día más. Muy bien. Bueno, es Un placer un verte de placer nuevo. tenerte aquí con nosotros, porque además hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy, yo creo que es como, no voy a decir tabú, pero sí es un tema que muy poca gente conoce. Entonces, Mm, como seguimos un poco con la filosofía de que los vídeos que hacemos van a ser vídeos que sean algo más inusuales dentro de todo lo que es la historia en la Segunda Guerra Mundial, pues Chus, pues bienvenido. En este caso, nos vas a deleitar hoy con qué tema. Pues hoy vamos a hablar de una de las facciones que en la Segunda Guerra Mundial, digamos que no es tan conocida, pero tampoco es del todo desconocida. O sea, no es un tema tampoco como el de la caballería tan extraño, pero sí realmente no es una de las facciones de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de algún modo, que fuera de las facciones principales, que son como Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, bla, bla, bla. Y vamos a hablar del ejército rumano, una facción que además estuvo primero en el bando del eje y después veremos que cambió al bando aliado al final de la guerra. Vale, pues el ejército rumano, entonces, como hemos dicho, fue una potencia que no fue, digamos, fundamental, principal en la contienda, de las principales que se suele decir, las que se estudian en el instituto, por decirlo de alguna manera, Ujú. pero sí fue importante. De hecho, durante el tiempo que estuvo como potencia del eje, que fue del año 41 al año 44, sería la tercera potencia militar del eje, después de Japón y de Alemania, La tercera, fíjate. la tercera. Ujú. Y luego ya en el año 44 es cuando se cambia de bando, tras la rendición ante los soviéticos, y hasta el año 45 sirve al bando aliado y sería la cuarta potencia del bando aliado, que sería pues después de Rusia, Estados Unidos y me imagino, no lo sé seguro, pero me imagino que la tercera sería Inglaterra. Ujú. Y nada, pues empezamos con un país que es pequeño, un país que ha sufrido bastante por las pérdidas territoriales. Bueno, de otra manera, tuvo ganancias territoriales en la Primera Guerra Mundial, Ujú. pero se vieron descompensadas por pérdidas durante las invasiones alemanas del principio de la Segunda. Es decir, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, Rumanía gana los territorios de Transilvania y Besarabia, que eran territorios que en ese momento no eran de Rumanía, eran de, si no recuerdo mal, eran de Hungría, no me acuerdo ahora mismo. Y esos territorios los gana la Primera Guerra Mundial. Precisamente eso lleva a que se lleve mal tanto con la Unión Soviética como con Hungría. Ujú. Pero después, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, hay una circunstancia. Y es que Alemania empieza las invasiones alemanas, la ocupación de Checoslovaquia, los Sudetes, Polonia, Francia, y claro, Rumanía, digamos que siente amenazada su integridad territorial con estas ocupaciones alemanas y intenta posicionarse del lado de los países que declaran la guerra a Alemania, es decir, Francia, Inglaterra, Polonia. ¿Qué problema hay? Que esos países duran poquito. Cero coma. Entonces, esas alianzas pues no sirven para nada. Conclusión, al final se ve obligada a ceder territorios, entre ellos una parte de Transilvania, Besarabia y la zona de Dobruja Meridional. Mm. ¿Qué pasa? Que ante esta situación, pues tenemos a un país rumano que se dedica a adoptar una actitud defensiva para intentar mantener lo que le queda y a largo plazo o a medio plazo, si puede, intentar recuperar lo que ha perdido. De esta manera, lo que va a hacer es, digamos, por obligación, se acaba aliando con Alemania para ver si así consigue beneficiar en el esfuerzo de guerra a los alemanes y con ello recuperar algo de los territorios que ella quiere. ¿Qué era importante también en Rumanía? Era un país con unos recursos naturales muy importantes. Y esto se traduce sobre todo en las fuentes de petróleo. Es decir, prácticamente, para que te hagas una idea, los recursos petrolíferos alemanes durante toda la guerra fueron los más importantes los de Rumanía. Se intentó llegar luego Ostras. a los del Cáucaso cuando se intentó ocupar la Unión Soviética, Ujú. y no sé si en el Báltico en aquella época ya había explotaciones, pero básicamente o sea, el esfuerzo de guerra alemán basaba su combustible en el petróleo rumano. Así que en cuanto cayó Rumanía, ya jaque mate a Alemania. Ya, 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 ya. Entonces, tenemos en Rumanía un rey, que es Carlos II, que tras la pérdida de sus territorios se ve obligado a abdicar por el rechazo del pueblo y se constituye un gobierno nacionalista
dirigido por militares, en los cuales está el joven Miguel I, que es rey, pero digamos, como se suele decir, reina, pero no gobierna. Mm, Está ahí, pues, de pasmote, digamos. ujú. Y el poder pasa a estar en manos de un militar muy importante, que es el señor Ion Antonescu, que él es nombrado condusator en rumano, no sé, o sea, algo así como conductor, guía, pues digamos, Ujú. pues el duce italiano, el caudillo en España, Sí, pues sí, un título similar a eso. entiendo, sí. Y Antonescu va a ser alguien que se va a mostrar bastante receptivo a las políticas alemanas y a colaborar con los alemanes. Y de hecho, parte del Estado Mayor rumano también. Y se convertirán por esto en un fiel aliado de Alemania hasta su derrocamiento. Que finalmente la caída de Rumanía y su paso al bando aliado será con la caída de Antonescu, precisamente. Ujú, ¿Qué problemas tenía Rumanía? Rumanía tenía un ejército muy anticuado. O sea, una tercera parte del ejército, perdón, tres cuartas partes del ejército eran campesinos que no estaban nada familiarizados con lo que es el proceso industrial. ujú. Con lo cual, ¿en qué se traduce esto en el ámbito militar? En que no tenían idea de lo que era la guerra mecanizada que se estaba inventando en estos momentos. Ellos eran, pues digamos que seguían todavía anclados en las guerras del siglo XIX, pues, de la Primera Guerra Mundial, como mucho, donde era el uso masivo de infantería, tácticas defensivas y artillería. Sí. Además, tenían un sistema disciplinario, los oficiales rumanos, bastante brutal y arcaico, que tenían unos castigos demasiado ejemplares y, pues, eso, añadido a las bajas de combate, pues, hizo que en las campañas de los ejército rumano las bajas fueran bastante prohibitivas. ¿Qué tenemos como para que hagamos una idea de lo que era el ejército rumano? Pues en torno al año 37, el ejército rumano se compone de unos 2.200.000 soldados. Esto se ve también afectado por las pérdidas territoriales de las que hemos hablado antes, que lo reducen en 1940 a 1.500.000 soldados, de las cuales teníamos 3 divisiones de infantería y 3 de reserva. Ujú. No, perdón, tenía 4 de infantería y 4 de reserva, de las cuales tiene que disolver 3 de cada. Con lo cual, además, después, durante la guerra, para intentar paliar estas pérdidas, se busca intentar un mayor reclutamiento, con lo cual se baja la minoría de edad para empezar a entrar en el ejército y se sube la mayoría de edad. Lo cual, pues, intenta un poco de esta manera paliar un poco la falta de efectivos que tiene. Luego, por otro lado, ¿qué podemos hablar? Podemos hablar del armamento. El armamento también fue una cosa que se achacó mucho el problema que tuvieron para poder hacer frente al esfuerzo de guerra y poder dar un poco la cara sobre todo a los soviéticos durante el tiempo que estuvieron en el eje. Ujú. El armamento, y incluso tenían armamento de fabricación propia en Rumanía, pero un armamento que se limitaba a armas de mano, granadas, ametralladoras, morteros, cañones contra carro y cañones antiaéreos, y ya. Porque lo que era vehículos, prácticamente, como Nada. hemos dicho, era un país que no estaba prácticamente motorizado. Ujú. Se motorizará a lo largo de la guerra, pero no tenía prácticamente nada al principio. Además, está también otro agravante, que es que Alemania, hasta bien tarde, digamos hasta el año 43-44, que ya es bastante avanzado, no consigue suministrar de manera correcta armamento a Rumanía. Ya tenían bastantes problemas ellos para armarse ellos, no tenían para armar a Rumanía. Y digamos, de alguna manera así vulgar, que les iban dando lo sobrante, lo que les iba quedando, muchas veces un armamento obsoleto, y eso pues es un problema gordo, sobre todo contra un enemigo como el soviético, que fue de los enemigos que también junto con Alemania la evolución armamentística fue brutal. Entonces a la mínima que te quedabas desfasado, pues ya apague, vámonos. Ya. Se las apañan con los recursos que tienen, eso también es, obviamente, pues ya hay tantas bajas, entre otras cosas, y se van actualizando poco a poco. Aún así tenían algunas armas que, bueno, iban dando la talla, pero claro, es lo que estamos hablando. Como el armamento evolucionaba muy rápido, pues daban la talla un tiempo hasta que se quedaban obsoletas. Está el cañón Resita, que es de fabricación nacional, que era de 75 milímetros. Es un cañón bastante bueno que hasta el año 43-44 podría dar buenos efectos. Pues 75 milímetros, para que te hagas una idea, es el equivalente al PAC-40 alemán. Ujú. Que, bueno, pues hasta en cuanto se empieza a fabricar, se empieza a producir más o menos a partir del año 42, cuando ya se empiezan a ver los problemas que se tienen para enfrentar a carros de combate soviéticos como el KV o el T-34, que son más blindados. Este cañón deja de tener efecto, obviamente, pues a partir del año 44, cuando ya aparecen carros más pesados como el IS-2 o el Ujú. ISU-152, que era un cazacarro de blindaje bastante fuerte. Y nada, en cuanto al tema de la mecanización, que hemos hablado de ello, muy importante, era un país poco mecanizado. O Ujú. sea, hablamos de que en el año 38 en Rumanía había cerca de 34.000 vehículos,
de motor en todo el país, no hablamos del ejército, hablamos de Sí, vehículos sí, en el sí. país, de los cuales a lo mejor unos 10.000 eran camiones. Es decir, que unos 10.000 eran los que te valían para poder transportar tropas y cañones, no Ya. todo eran. Y como lo único que había era una planta de montaje, de montaje de vehículos, que era de la empresa Ford. Ya estaba por ahí expandiéndose la Ford en esa época. Ujú. Pero básicamente el resto era, pues, casi todo era tracción animal. Caballería y animales de tiro. A lo largo de la guerra se van a adquirir muchos camiones en el extranjero, que les permitirá, y coches 4x4 también, que les permitirá un poco, digamos, ir poquito a poco motorizando los regimientos, sobre todo de infantería, de fusileros, que era lo que más tenían, para poder ir motorizándose, porque claro, si no, pues no podían hacer nada, y más ellos cuando estaban involucrados en el frente ruso, que el frente ruso eran unas distancias excesivamente largas y pues con los caballos pues no podían estar en el momento adecuado donde tendrían que estar. En el tema de blindados, pues obviamente muy por detrás de alemanes y soviéticos, lo cual es un problema muy grave, como ya hemos comentado. Por poner un ejemplo, en el año 39 en Rumanía solo se tenían ciertos carros ligeros, 126 R2, que eran carros de 10,5 toneladas, y algunos Renault R35 franceses, que eran de 11 toneladas. Y eso es muy poco, estamos hablando de carros ligeros. Para que te hagas Ya. una idea, más o menos, lo que era un carro medio en la Segunda Guerra Mundial era pues, un Sherman, un Panzer III, un Panzer IV. Están rondando las 25-30 toneladas. Ujú. O sea, la mitad o menos de la mitad del peso. O sea, eran carros ligeros. Luego ya a partir del año 39 sí se empiezan a fabricar en Rumanía algunos vehículos y se fabrican algunos carros Renault por licencia francesa, 60 carros Renault que eran ligeros, los que los llamaban los rumanos Malaxa. Es un término rumano, imagino, pues no sé si significará vehículo ligero o algo similar. Malaxa. Ujú. Malaxa con X. Y es el primer paso para la creación de una industria nacional de carros. Primer paso que ya en el año 40 se verá un poco truncado porque intentarán fabricar carros ya de combate medio, los Skoda T21 de modelo, pero son de licencia alemana y Alemania no les cede los derechos. No es hasta el año 42 cuando ya podemos hablar de la aparición de carros de combate de nivel de consideración media, por lo menos, en el ejército rumano. En el año 42 Alemania ya les proporciona 10 Panzer III y 10 Panzer IV. Uh. Que también ¡Ojo! hablamos unas cifras que tampoco son cifras que digas, joder, Por eso. pero pues para que te hagas una idea de cómo está la cosa. ¿Qué se le asigna? Y encima espérate, porque lo mejor viene ahora. Esos carros son estamos en el año 42, es la ofensiva del frente soviético, están ya los alemanes combatiendo en Stalingrado. Esos carros se le asignan a la primera división acorazada. Primera división acorazada, que es una de las que tenía el cargo de proteger los flancos de los. Digamos, Stalingrado estaba el ejército alemán combatiendo dentro de Stalingrado, y a norte y sur del Volga había unos vados, que era por donde sabían que los soviéticos iban a penetrar para hacer el movimiento y cerrar el ejército alemán. Pues la primera división acorazada era una de las que estaba vigilando uno de sus lados. Pues fue una de las que fueron barridas del mapa. Así que los Panzer 3 y 4, pues Uf. a caca. Ah. Luego, por poner otro ejemplo, cada brigada de caballería, que tenían 6 brigadas de caballería, tenía solamente cada una un regimiento motorizado. Que motorizado pues con carros ligeros R1, que eran de producción checa. Pues lo mismo, unidades que valían para reconocimiento, que valían para combate contra infantería, pero de ahí ya se acabó. Su efectividad no iba más allá. Un poco más adelante, Alemania va a hacer otra entrega súper esencial de 50 Panzer 38T. Los Panzer 38T era un modelo, para que te hagas una idea, de blindaje y potencia de fuego equivalente al Panzer. Es decir, carros que en Polonia y Francia, pues de momento iban bien, pero aquí ya, Ujú. pues, por lo que hemos dicho, reconocimiento, combate contra infantería, pero poco más. No dan para mucho más. Una cosa que hacen los rumanos, que lo intentan hacer más o menos bien, esforzándose con lo que tienen, es adaptar el material que van capturando los soviéticos. Ellos capturan muchos vehículos soviéticos en las ofensivas y eso pues los van cogiendo, los van Hombre, usando e incluso algunos menos mal. adaptándolos a sus necesidades. Por ejemplo, carros ligeros T-60 pues son reconvertidos en cazacarros, armándolos con cañones de 76 milímetros, que ya por lo menos hacen algo de daño. Ujú. Pero claro, sigue siendo el chasis de un vehículo ligero que a la que te recibe un zambombazo, Hasta pues ya luego, está. sí. Ya, evidentemente. Siguiendo con la primera división acorazada, que hemos dicho que recibe Panzer III y Panzer IV y que fue destruida en el cerco de Stalingrado. Esta división se intenta reconstruir en 1943, entre 43 y 44, y vuelve al frente en el verano del 44. Se le entregan aquí ya 90 Panzer IV, modelo H, que ya es el último modelo de Panzer IV que sacaron los alemanes, el último, Ujú. y Stuck 3 también.
cañones de asalto Stug 3 y Bueno. algunos vehículos ligeros. Ya por lo menos es algo defendible, sí, claro. Ujú. Pero hablamos ya del verano del 44. Y el verano del 44 ya los rusos tenían ISU 152, IS-2 Ya, 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 ya. y pues los Panzer 4 y esto, pues sí. Contra lo demás que hay, sí, pero cuando llega un bicho de esos, pues ya pues no hace nada. Además, se les permite tener un batallón mecanizado, de infantería mecanizada, con la entrega de semiorugas SDKFZ 250 y 251, que eran los reglamentarios que usaba el ejército alemán. Los 250 se utilizaban para los pelotones Aufklärung, que eran los de reconocimiento, y los Ujú. 251 eran los de la infantería mecanizada para hacer granadas, que ya eran los buenos. Pero estamos hablando de verano del 44. Llega octubre y los soviéticos ya irrumpen en Rumanía y se produce la rendición entre los rusos. Prácticamente todo el material que tienen ya conseguido, logrado, apañado los humanos, tienen que entregárselo al ejército rojo. Uf, bienvenido, Rusia. Digamos que, y además, otra de las. Y lo que no lo entrega, pues lo perderían en las ofensivas, porque parece ser que los rusos les utilizaban como vanguardia en las ofensivas suyas. Pues lo hacían con los suyos propios, con sus propias tropas, así que con un país que Ujú. había sido enemigo, que se había rendido, pues, ¿cómo lo iban a hacer? Y hasta aquí más o menos un poco hablando del armamento y de lo que era el ejército romano. Luego Ujú. ya podríamos hacer una mención a las campañas así más destacadas en las que tuvo participación. Sí. Podríamos mencionar la campaña de la captura de Odessa en el año 41, Ujú. cuando consiguen cercar la ciudad de Odessa y provocan su caída con la posterior evacuación soviética, con lo cual cae en manos de los romanos. Luego tendríamos en el año 42 ya la ya mencionada campaña en Stalingrado, donde tienen una participación muy importante en Fíjate. la protección de los flancos, de los vados de los flancos, para evitar que el sector fuera aniquilado. Pero claro, si pones Ujú. en los flancos a proteger a unos ejércitos que no tienen potencia anticarro contra un ejército rojo que va a llevarte un montón de carros, como los llevó precisamente, y carros además potentes, porque el T-34 ya se producía en masa Ujú. y los KV también estaban ya patentes, pues obviamente no pudieron hacer nada. Ya, ya, ya. Luego ya participó en campañas entre el año 42 y 44 por la zona del Mar Negro, todo lo que es la ofensiva del Frente Oriental y contraofensiva ya de retroceso durante la Operación Bagration, que es la guerra patria que llaman los rusos, que fue la contraofensiva contra los alemanes. Luego ya entramos en el año 44 en la ofensiva de la campaña de Iasi Chisinau, que es una región de Rumanía, que es básicamente ya la primera acción soviética en suelo rumano, con lo cual ya la integridad territorial de Rumanía ya está amenazada. Ya no estamos hablando de que está en suelo ruso. Mm. Y en el año 44, finalmente en octubre, se produce la deserción y cambio de bando. Antonescu es detenido, es derrocado, y Rumanía se las apaña muy bien, además, para expulsar a los alemanes de Rumanía, que no lo he mencionado, pero cuando los alemanes, digamos que les dan unas directrices de las tropas que tienen que tener y demás para las campañas ofensivas en Rusia, ellos, si no recuerdo mal, digamos, se guardan de Strangis como un tercio de sus fuerzas armadas y se la dejan como fuerzas de reserva en Rumanía. Esas fuerzas Fíjate. van a ser vitales Ujú. para luego poder lanzar ofensivas contra las fuerzas alemanas que ocupan el país y poder expulsarles. Y ya el año 44-45, pues eso, queda de guerra, vanguardia del ejército rojo y lucha contra los alemanes. Cuando acabe la guerra, todo el material pues habrán perdido casi todo. De hecho, al finalizar la guerra, solo quedaban, dijimos que en el 38 había unos 34.000 vehículos de motor en Rumanía. En el 45 quedaban unos 3.000. Uf, Lo que no se habían llevado ya, los rusos, ya. pues había sido destruido. Vamos, voló. Así que se motorizaron y se desmotorizaron. Y bueno, yo creo que hasta aquí lo esencial que se me ha ocurrido mencionar. Podríamos entrar un poco más en detalle de las campañas, pero yo creo que ya con esto hay Sí, bastante. no, con lo que has comentado es que una de las cosas que sí me ha dado también tiempo un poco a ver era, yo creo que un poco la situación, ¿no? Si nos ponemos en cómo estaba Rumanía en aquel momento, sí he podido ver que Antonescu estaba bastante descontento con Hitler. Yo entiendo que sería un poco, pues, por lo que has comentado antes. O sea, estás esperando un poco a que te envíen Mm. o que digas, oye, yo me voy a involucrar, mi país y todo lo que compete a nosotros como ejército, nos vamos a involucrar al 100% y Recordemos ven que el, que, objeti- el objetivo de Rumanía era recuperar los territorios que había perdido y era por eso. que era evidente. Sí, 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 sí. Rumanía entendemos que de una forma estratégica actúa de forma inteligente, ¿no?
Mm. Pero claro, tú imagínate luego que pues Alemania te va dando migajas, vamos a decirlo así, porque los números con los que estás comentando que iban suministrando eh, los refuerzos de los alemanes ahí al ejército rumano era irrisorio. Entonces, con lo Número, cual, irrisorio el número, irrisorio la efectividad de lo que les mandaban también. pues que, Porque muchas claro, veces eran normal. tanques obsoletos incluso. Luego encima Rumanía, yo siempre tengo a Rumanía como un país para mí particularmente digno de admiración porque es un país muy fuerte. O sea, Mm. le llegan, a nivel estratégico está muy mal situado. O sea, porque le llegan por todos lados. Como, sí, como Polonia, es lo que un país Sí, sándwich, sí. como digo yo. Sí, sí, es que es así. O sea, está muy mal ubicado porque además pilla en conexión de Europa con Rusia. Entonces, con lo Mm. cual, te la comes doblada, por decirlo así de algún modo, y más sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Así que entran por un lado, entran por otro y luego por abajo. O sea que al final, Mm. ves que Rumanía, yo he estado viendo, pondremos aquí un mapa para que os hagáis una idea de cómo Rumanía queda en la Segunda Guerra Mundial, tras la Segunda Guerra Mundial, y es que pierde bastantes territorios. Mm. Entonces, es un país que no lo estaba pasando bien en su momento, con lo cual, margen de pobreza, margen de riqueza cero, en lo que dices, comentabas del tema móvil, a nivel de lo que tenían, a nivel logístico en cuestión de vehículos, tú fíjate, me has dicho de 30 a 3000. O sea que, vamos, hasta luego. Y yo creo que ahí Pero sí saca de, to- tajada el Imperio Ruso en este caso, ¿sabes? de todas maneras, date cuenta que lo de la motorización no es algo tan extraño en aquella época, porque la mayoría Ya, de los ya, ya. países estaban en las mismas condiciones. O sea, el Ujú. ejército francés, por ejemplo, antes de empezar la guerra, que se le tenía por el mejor ejército de Europa, que ahora todavía hay algunos con las Sí, épocas sí. de... Y tenía movilidad, Y ¿eh? Tenía cierta no, movilidad, ¿no? pero tenía muy poca motorización también. O sea, Sí. los camiones eran pocos regimientos, pocas divisiones y la mayoría Ajá. era también tracción animal. O sea, Ujú, que tampoco era una cosa. No estaba Rusia igual, no eran países motorizados, incluso Alemania tuvo problemas de motorización. Lo que ujú. pasa es que Alemania se rearmó enseguida y lo palió antes que los demás, pero los demás, digamos que estaban anclados, pues eso, les pilló la guerra, pues nada, pues como la primera, pues nada, nos vamos a las trincheras, nos apalancamos, nos insertamos con la Ah, artillería y, y hay que y ya aguantar. está. Y le pasó lo mismo, o sea, por ejemplo, Francia, por poner un ejemplo así muy importante, que fue una ofensiva también importante, tuvo muchos problemas para enviar sus divisiones al frente porque no tenía camiones ni nada. Aparte de la mentalidad esa de que pensaban, bueno, vamos llevando las tropas poco a poco, como en la Primera Guerra Mundial, Sí, y sí. ya llegarán y se sentarán ahí. No, No, bueno, y luego que no les sirve aparte para de nada. Francia, que tuvo bastantes suministros, pero a través de Gran Bretaña, Mm. etcétera y demás. Entonces, con lo cual, bueno, dentro de lo malo, pero aquí, Rumanía, que solo tenía. Porque si dijésemos que es que al final Rumanía se comportaba con que tuviese un país, otro segundo país de apoyo, pero no, al final él entiendo que se da en cuerpo y alma básicamente al ejército alemán. Gracias por ilustrarnos, Chus. Muchísimas gracias por todo. A ti Como por estar siempre, conmigo, a ti por escucharme. dejar comentarios también a Chus, que yo estoy muy contento de que forme parte del canal. Y nada, en la caja de comentarios nos comentáis cualquier aclaración, duda, etcétera. Y como siempre, pues nada, muchísimas gracias, Chus, por tenerte aquí. Un placer estar contigo. ¿Vale? Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.